Entonces les voy a proyectar el material y al final les voy a realizar ciertas preguntas. Ya, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la genética mendeliana. Y dentro de esta genética tenemos ciertas leyes, ¿no? Ustedes ya saben lo que es una ley, es algo que se cumple en sí, ¿ya? Entonces, les voy a hablar un poquito de historia, de dónde parte esta genética. Aquí ustedes pueden observar a Mendel, ¿no? A Gregor Mendel, también se lo conoce como el padre de la genética. Bueno, él fue un monje austriaco en el cual él hizo ciertos estudios, ¿no? Él tomó mucho a esta planta conocida como la arveja, o también se la conoce como guisantes, y su nombre científico es el Pisum sativum. Entonces, él básicamente tenía atrás, ¿no es cierto?, aquí en esta parte él como era un monje, tenía atrás un terreno donde él cultivó básicamente esta planta. ¿Por qué en sí toma en cuenta esta planta? Tiene diferentes características, esa es la importancia, ¿no? Por ejemplo, tiene un bajo costo el cultivar la arveja, se podría decir. Ya el tiempo de reproducción es un tiempo en el cual se puede determinar, ¿no? No es tan amplio como ciertas plantas, duran un largo tiempo, entonces su tiempo también fue muy factible. Tiene un elevado índice de descendencia, eso también se toma mucho en cuenta, ¿no? Al momento de cultivar la descendencia que tenían estas plantas era abundante, ¿ya? Y también había una variabilidad de plantas, ¿no? Como por ejemplo se podía observar que el resultado de estas plantas, por ejemplo, había plantas que tenían en sí flores blancas, flores púrpuras, eran plantas altas, plantas enanas, ¿ya? E incluso se podía observar, ¿no es cierto?, la vaina de la arveja, algunas eran de color verde, otras de color amarilla. La semilla también, ¿no? Se tomó mucho en cuenta esta parte. Había plantas que producían semillas de color amarillo, semillas de color verde. Entonces, esas son las características que Mendel tomó en cuenta, ¿no? Al momento de basarse en el cultivo de la Pisum sativum, ¿ah? Entonces, miren, básicamente él realizó muchos cruces, ¿no? Y de igual forma, él tomó mucho en cuenta la autofecundación que tiene una planta. Entonces, si ustedes se imaginarán, ¿no? Él realiza básicamente un control, ¿no? Al momento de cultivar estas plantas. Entonces, les voy a mencionar lo siguiente. Miren, esto fue lo que hizo Mendel, ¿no? Empezó a cruzar plantas de guisantes de color verde entre sí. Él básicamente hizo cruces, ¿no? Por ejemplo, tomó mucho en cuenta especies de arveja que presentaban o que producían, en este caso, semillas de color verde, ¿ya? A estas plantas se las conoce como razas puras. Entonces él tomó mucho en cuenta esto, ¿no? Estas plantas de razas puras. En este caso solo eran semillas de color verde. Entonces, él obtuvo lo siguiente, miren. Al momento de realizar el cruce, él obtuvo en la descendencia, ¿no? Tuvo de igual forma plantas que producían semillas de color verde. Lo mismo ocurrió cuando cruzó plantas eh, que producían semillas de color amarillo, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, representando a las plantas progenitoras que producen semillas de color amarillo. Y de igual forma, se observó, ¿no?, que la descendencia, pues, tuvo plantas con semillas de color amarillo. Ahora miren lo que él hizo. El siguiente paso era cruzar guisantes de color verde y guisantes de color amarillo. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Toma en cuenta plantas que producían semillas verdes y las cruzó con plantas que producían semillas amarillas. Curiosamente, todas salieron verdes. Entonces, ahí él fue como que descubrió algo nuevo, ¿no? Se dio cuenta que en la descendencia, el color verde en la semilla dominaba, ¿ya?
Mendel dedujo que cuando la información para ambos colores, ¿no es cierto?, presente en plantas de razas puras, es decir, plantas de color verde que producían plantas que producían semillas de color verde y plantas que producían semillas amarillas, ¿no es cierto?, al momento de juntarlas, había un color que en este caso predominaba. Entonces, miren lo que hizo Mendel. Entonces Mendel se preguntó, ¿no? ¿Qué pasaría si cruzo los híbridos entre sí? ¿Qué pasaría si yo cruzo la descendencia, no? Eso fue lo que hizo Mendel. Entonces aquí nosotros observamos, ¿no? Plantas que presentan una semilla de color verde, entonces hizo el cruce, ¿no? Quizás él esperaba que todos la descendencia en este otro cruce fueran de color verde, pero ¿qué ocurrió? Miren, aquí hay algo adicional, ¿no? Aquí nosotros podemos observar que en cierta parte de la descendencia también se dieron plantas que producían semillas de color amarillo, ¿ya? Ahora, la información del color amarillo no había desaparecido, ¿no es cierto? Sino que en las plantas híbridas, es decir, en la primera descendencia, estas se habían mascarado por el color dominante. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? El color amarillo en este tipo de plantas es recesivo, ¿ya? Es decir, que la información genética estaba guardada, ¿no? Al momento de la combinación. Ya, entonces, miren, en las plantas puras, ambos paquetes eran iguales y en las híbridas eran distintas. Entonces, aquí nosotros podemos observar, ¿no es cierto? Guisantes, plantas que producen, en este caso, semillas de color verde, y los vamos a representar de esta forma, con letras mayúsculas a las razas puras, ¿no? Tomar mucho en cuenta esta parte, porque luego vamos a realizar ciertos cruces. Ya, entonces estos son puros, miren. Los vamos a representar de esta forma, ¿no? De esta forma con letras mayúsculas, ¿ya? A los guisantes que en este caso son híbridos, ¿no? Los vamos a representar de esta forma, una letra mayúscula, una letra minúscula, y en este caso a las especies que nosotros de igual forma queramos cruzar, pues el gen recesivo lo vamos a representar de esta forma, ¿ya? Con letras minúsculas. Entonces, miren, Mendel realizó otra cosa, ¿no? Él básicamente tuvo otro tipo de curiosidad, se podría decir. Entonces él empezó a trabajar con diferentes caracteres, ¿ya? Por ejemplo, ya no tomó en cuenta mucho el color de la semilla, ¿no? Ahora también tomó mucho en cuenta la textura, es decir, la forma de la semilla. Entonces aquí ustedes pueden observar, miren, tenemos una planta, ¿no es cierto?, que en este caso produce semillas de color verde, pero su forma es redonda. Ahora, la otra planta, ¿no es cierto?, produce en este caso semillas de color amarillo, pero se puede observar que la forma de la semilla es rugosa. Entonces, él básicamente quiso, ¿no es cierto?, ver qué sucede si yo mezclo, ¿no? Si yo mezclo plantas que producen semillas de color verde y plantas que producen semillas de color amarillo, pero rugosas. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿No es cierto? El verde como es dominante y la forma redonda también como es dominante, pues la descendencia, ¿no es cierto? Nos dio este resultado. Ahora miren, hasta ahí se parece bastante a lo que había conseguido en sus primeras pruebas, ¿no? Lo que realizó Mendel. La cosa funcionaba como si verde predominara sobre el amarillo y si el liso sobre el rugoso. Ya se podría simbolizar de la siguiente forma. Entonces, miren, aquí tenemos, ¿no es cierto? Tenemos una planta que es de color verde, pero liso, ¿no? Y tenemos la otra planta que es de color amarillo, pero rugoso, ¿ya? Y como resultado podemos observar, ¿no es cierto?, que al momento de realizar el cruce, el resultado es plantas de color verde y liso. Ya, ahora miren, el próximo paso era cruzar estos híbridos, ¿no? De igual forma que presentaban dos caracteres diferentes.
Ya, resultado de la descendencia, ¿no? Entonces, estas semillas, miren, seguramente en alguna de estas semillas va a estar el gen recesivo, ¿no? Entonces, tenemos aquí semillas de color verde, lisas. Y al momento de realizar el cruce, este fue el resultado. Entonces, aquí se puede observar una gran variedad, ¿no? Podemos observar en este caso semillas que son de color verde y lisas, semillas que son de color verde y rugosas, semillas que son de color amarillo liso y semillas que son, ¿no es cierto?, de color amarillo y rugoso. Ya, si ustedes pueden observar, hay una gran variedad, ¿no? Con los diferentes caracteres los cuales se están expresando. Ahora, ¿qué significa todo esto, no? ¿Qué significa todo el experimento que realizó Mendel? Entonces, miren, eso significaba no solo que la información de los colores, de la textura de las semillas se conservaba, lo cual ya, bueno, ya uno intuía, ¿no? Que podría pasar eso, sino que se heredaba de manera independiente, ¿ya? Efectivamente, si los paquetes de la información se repartían al azar entre los gametos, es decir, ¿no es cierto?, la información al momento de la fecundación de los gametos sexuales, debe haber una combinación, ¿no? Y siempre va a haber una proporción que uno se espera, cómo se da la combinación. Entonces, eso fue lo que Mendel consiguió. Ahora, bueno, este es un cuadro, ¿no? Se lo conoce como cuadro de Punnett y teóricamente es así como se realiza el cruce de los, de los genotipos. ¿Ah? Entonces podemos observar el cruce, esto es algo teórico, ¿no? Y este sería el resultado, el cruce de dos especies con dos caracteres diferentes. Ya más adelante les voy a explicar de igual forma a realizar este tipo de cruces. Entonces las proporciones que se conseguían, ¿no? Por ejemplo, como resultado se obtuvo 9 plantas que producen, en este caso, semillas de color verde liso, 3 plantas que producen semillas de color verde rugosa, 3 plantas que producen, ¿no es cierto?, en este caso, semillas de color amarillo liso, y una planta que produce semillas de color amarillo y de forma rugosa. Ya, y sus genotipos corresponden a los siguientes. Ya bueno, esto de igual forma les explico más adelante. Entonces, miren, Mendel no sabía nada de gametos ni de genes. En ese tiempo la información sobre la genética no era tan profunda, ¿no? Entonces, Mendel solo realizó un experimento así, algo práctico se podría mencionar. Y aunque no podía explicar cómo ocurrían algunas cosas, ¿no? Cómo ocurría esta parte de la transmisión de los genes, sí pudo averiguar qué ocurría. Entonces, las conclusiones de sus estudios las resumió en 3 famosas leyes. ¿Ya? La primera ley de Mendel o la ley de la uniformidad postula lo siguiente, ¿no? El cruce de dos razas puras da una descendencia híbrida uniforme tanto fenotípicamente como genotípicamente. Entonces, ¿a qué se refiere? Miren, por ejemplo, ¿no es cierto? Si tomamos mucho en cuenta el experimento de Mendel, al inicio, ¿no es cierto? Él tomó una planta que producía semillas de color verde y la otra planta semillas de color amarillo. Entonces él hizo el cruce, ¿no? Realizó el cruce y el resultado final de la descendencia es que fenotípicamente y genotípicamente son iguales, ¿no? El 100% dio, en este caso, plantas que producen semillas de color verde. Ya, en la segunda ley de Mendel, aquí se hace un cruce, ¿no? Entre dos híbridos, entre dos plantas que dieron como resultado de la descendencia, ¿ya? De la primera generación, ¿no? Entonces aquí también vamos a observar, ¿no es cierto?, cómo es la distribución a la proporción de los genes y de los fenotipos. Eso también ya les voy a explicar más adelante cuando realicemos algún tipo de ejercicio. Y la tercera ley de Mendel o de la herencia independiente, en esta tercera ley se toma mucho en cuenta
distintos caracteres, ¿no? Como podemos observar, se tomó mucho en cuenta el color de la semilla, la forma de la semilla, bueno, y entre otros. Ya, pero esto en sí explica la tercera ley de Mendel. Y aquí los caracteres se heredan independientemente uno de otros, combinándose al azar en la descendencia. Entonces hay una combinación, ¿no? Que es al azar. ¿Ya? Entonces, en la actualidad, hoy sabemos que la información genética se transmite, ¿no es cierto?, a través del ADN, de los cromosomas. Y también conocemos otros casos en los que no se aplican las leyes de Mendel. Entonces siempre va a haber excepciones, ¿no? Donde no se va a cumplir estas leyes, pero en el caso de, tomando en cuenta de esta planta de la arveja, sí se puede dar. Ya, bueno, esta parte de la herencia ya lo vimos en la anterior clase, ¿no? Ya hablamos acerca de la herencia intermedia, la codominancia, las mutaciones también es otro tipo de cruces, ¿no? En el cual no se da, no cumplen las leyes de Mendel, ¿ya? Epistasias y entre otros tipos de herencias. Entonces, miren, aún así hay que reconocer el mérito de Mendel por sentar las bases de la genética, ¿no? Como les comenté, él es el padre de la genética, así se lo conoce. Aplicando el método científico, aplicando algo de matemáticas, algo de estadística, ¿no? Y por ahí intuyó, ¿no es cierto?, cuál sería el resultado, en este caso, del cruce de estas plantas, ¿ya? Y eso sería, bueno, una pequeña reseña del experimento de Mendel, de la genética mendeliana. Pero ahora nos vamos a basar en lo siguiente. Se pueden hacer en este caso cruces, ¿no? Cruces de forma teórica. Entonces, les voy a explicar y vamos a hacer ejemplos de las leyes de Mendel. Entonces, ahora sí, preste mucha atención porque esto es lo que usted va a realizar en su actividad, ¿no? En su deber. Ya, bueno, aquí yo les coloqué esta imagen. Aquí se puede observar los 7 caracteres que Mendel tomó en cuenta, ¿no? Para el cruce de estas razas puras. Entonces él tomó mucho en cuenta esto, miren. Aquí se puede determinar, ¿no es cierto?, que tenemos la forma de la semilla, ¿no? La forma de la semilla, el color de la semilla, los cotiledones. También tomó mucho en cuenta la flor, el color de la flor, la forma de la vaina, el color de la vaina, ¿no? De la arveja. El tallo, ¿no? El lugar de donde se encuentran ubicados, en este caso, las vainas, ¿ya? Ya, bueno, en este caso son axiales entre cada ramita y en este son terminales, ¿no? Al término del tallo, ahí se encuentran las vainas y el tamaño de la planta, ¿no? Tenemos plantas en este caso largas y en este caso cortas. Ya, estos fueron los 7 caracteres que tomó mucho en cuenta Mendel al realizar sus estudios y su experimento. Entonces, miren, algo interesante es que él obtuvo como entre el año de 1856 y en el año de 1863, entre este periodo, él realizó alrededor de 28.000 plantas. Ese fue el resultado que él obtuvo, ¿no? Entonces, ahora sí vamos con lo que nos interesa resolver. Vamos a realizar problemas de genética, ¿ya? En base a las leyes de Mendel. Entonces, vamos con el primer ejercicio, a ver. Bueno, como siempre hacemos en química, ¿no? Leemos el enunciado, luego sacamos nuestros datos y luego vamos a la resolución. Ahora, primer ejercicio. Si una planta homocigótica de tallo AA se cruza con una homocigótica de tallo enano, aquí se puede observar, ¿no? Cuáles son los alelos en sí. Sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo enano, ¿cómo serán los genotipos y el fenotipo en la primera generación y en la segunda generación? ¿Ya? La primera generación filial y en la segunda generación filial. Entonces, a ver, vamos sacando datos.
Entonces, vamos sacando nuestros datos de este primer problema. Me van a ayudar a ver. ¿Qué datos nomás tengo? Tengo plantas, ¿no es cierto?, que presentan un tallo alto y un tallo enano. Ya el tallo alto en este caso es dominante y el tallo enano en este caso va a ser recesivo. ¿Ya? Entonces, ya tengo aquí. Entonces voy a hacer lo siguiente, mire. Voy a sacar mis datos, ¿no? AA va a ser igual a tallo alto. ¿Ya? En este caso los alelos son homocigotos, ¿no? Y AA va a ser igual a tallo enano. Ya que necesito yo saber, ¿no es cierto? Me preguntan que cómo serán el fenotipo y el fenotipo. Ya, entonces miren, voy a hacer el cruce, ¿no? Voy a hacer el cruce de una planta homocigótica de tallo alto con una planta, en este caso de igual forma homocigótica, de tallo enano. Ya, esos son mis datos, ¿no? Ahora, para ello se utiliza mucho este cuadro. Se le conoce como el cuadro de Punnett. Ya, en la parte superior voy a colocar en este caso a los alelos, ¿no? A los gametos. De igual forma aquí en esta primera columna. Y aquí voy a realizar el primer cruce. Ya, el primer cruce es F1. En este caso es igual a la primera generación. Primera generación. Ya. ¿Ya? Y aquí voy a colocar los gametos, ¿no? Ya, gametos paternos y gametos maternos. Ya. Bueno, esta parte es sumamente fácil. Aquí voy a colocar, ¿no? Voy a colocar los gametos de plantas de tallo alto. Entonces, si yo hago la disgregación, coloco una letra mayúscula aquí, una letra mayúscula acá. Ya la voy a combinar, ¿no? Con una planta de tallo enano. Coloco los gametos, ¿no? Uno de estos va a ser gameto paterno y el otro gameto materno. Igual forma en el tallo enano. Uno paterno y el otro materno. ¿Ya? Para hacer un cruce se realiza lo que es una tipo multiplicación, ¿no? Entonces, A por A, el resultado va a ser el siguiente. A, A. De igual forma, ¿no? Sigo multiplicando. A por A, el resultado sería el siguiente. De igual forma, ¿no es cierto? A por A, y de igual forma, A por A. Ya, entonces miren, esto no. Estos son los gametos de la planta de tallo alto y estos son los gametos de la planta de tallo enano. Entonces al momento de yo realizar el cruce de los gametos, ¿no? Este es el resultado. Esta es teóricamente esto sería la descendencia, ¿ya? Entonces, bueno, los podemos llamar hijos, descendencia,
otros términos. Entonces, miren, si yo comparo, ¿no? Si yo comparo el genotipo, el resultado que yo obtuve en este cruce, puedo determinar, ¿no es cierto?, que toda la descendencia en este caso es de tipo A, A, es decir, que son heterocigotos, ¿no? Son heterocigotos. ¿Y en qué proporción se da esta primera generación? En un 100%, ¿no? Todos son en un 100%. 100% de resultado me dio heterocigotos. Este sería el genotipo de la descendencia. Ahora, el fenotipo. Ahora voy a determinar, ¿no es cierto?, ¿cuál se expresó? Si la descendencia va a presentar un tallo alto o va a presentar un tallo enano. Ya, en este caso, como el tallo alto me dice que es dominante, ¿no es cierto? Y podemos observar que en toda la descendencia se encuentra, ¿no es cierto?, el gen que determina para tallo alto. Pues toda la descendencia en este caso presenta tallo alto, ¿no? Tallo alto. ¿Ya? Hasta ahí no sé si está clara la información, cómo se resuelve este tipo de problemas de genética, ¿no? No sé si está claro hasta ahí. Bueno, en esta parte solo he llegado hasta F1. Ahora me pide que calcule F2. ¿Preguntas? Dicen, disculpa, ¿y por qué le puso eso de que dice, eso de 100%? Ya. ¿Por qué son 100%? Porque si yo hago una proporción, ¿no es cierto?, de la descendencia. Esta es la descendencia. Ya teóricamente me dice que al momento de realizar el cruce tuve cuatro individuos. 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Entonces, el 4, en este caso la descendencia es del 100%, ¿no? El 100% son heterocigotos. Ya, pero supongamos que en este caso, no sé, X, ¿no? X, este es diferente. Ya, la descendencia en este caso ya sería solo el 75% sería heterocigoto. Supongamos que este es diferente. Y así veo la proporción, solo el 75% sería heterocigoto y este último representaría el 25%. Ya, a eso me refiero. Ya, dicen, gracias. Ya, entonces, ya, esa sería la primera generación, ¿no? En este otro cuadro debo realizar el segundo cruce, la F2. Entonces en F2 ocurre lo siguiente. Aquí ya viene la segunda generación. Generación filial. Ya, entonces ustedes van a realizar la segunda generación. Van a cruzar esto. Van a tomar en cuenta dos individuos. ¿Ya? Van a tomar en cuenta un individuo de aquí, ¿no es cierto?, de la primera generación y otro individuo. Y lo van a realizar el cruce aquí en este otro cuadro de Puno. Entonces, ¿no es cierto? Aquí vamos a colocar los gametos. Ya, hasta que se nos termine el tiempo. Entonces aquí les voy a colocar, ¿no? Voy a disgregar en este caso los genes de estos dos de estos dos individuos. Sería A, de acá sería minúscula, ¿no?
Acá sería, ¿ya? Entonces, ya se nos termina el tiempo, nos volvemos a unir, pero hasta ahí quedamos con este ejercicio y volvemos y culminamos con el primer ejercicio. Y luego determinamos cuál es el genotipo y el fenotipo.